Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia de amor que sin duda conquistó innumerables corazones, tanto en Turquía como más allá de sus fronteras. Hoy vamos a hablar del romance que cautivó a todos, a Atay y Serenay. Sí han oído bien, la pareja que protagonizó una de las historias de amor más comentadas y fascinantes del panorama mediático turco. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, y estoy emocionado de desgranar todos los detalles para ustedes, llevando esta narrativa a un nivel más profundo, explorando las sutilezas y el impacto duradero de su conexión. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias y análisis. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. A Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, se conocieron en el set de rodaje de una de las series más exitosas de Turquía, Medcezir. Esta serie, que fue un remake turco de la popular serie estadounidense de OC, no solo nos regaló actuaciones memorables y una trama adictiva, sino que también fue el telón de fondo perfecto para el nacimiento de una historia de amor que traspasó la pantalla. Desde el principio, la química entre Atay, quien interpretaba a Yaman Koper, un joven de origen humilde y problemático pero con un corazón de oro, y Serenay, quien daba vida a Mira Beylice, una chica de alta sociedad, hermosa y a menudo lidiando con sus propios demonios, era palpable. Era esa clase de conexión que el público nota al instante, esa chispa eléctrica que hace que cada escena juntos se sienta especial, cargada de una emoción cruda y auténtica que resonaba en millones de hogares. Imaginemos el ambiente en el set. Largas horas de rodaje, la presión de cumplir expectativas, la intensidad de dar vida a personajes tan complejos, y en medio de todo eso, dos jóvenes talentosos en pleno apogeo de sus carreras conectando a un nivel más profundo que el profesional. No es de extrañar que los rumores de un romance comenzaran a circular casi de inmediato, tejiendo una red de especulación que se extendía más allá de los estudios de televisión. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias y atentos a los movimientos de sus estrellas más brillantes, empezaron a publicar fotos discretas, anécdotas de testigos y, por supuesto, un torrente de especulaciones. El público, ya completamente enamorado de la intensa dinámica entre Yaman y Mira en la pantalla, estaba ansioso por confirmar si su amor era tan real, tan apasionado como parecía. Y la verdad es que a medida que la serie avanzaba, y ellos mismos, casi sin darse cuenta, compartían momentos de complicidad que escapaban a la cámara, sus vidas personales parecían entrelazarse de forma cada vez más evidente, alimentando la llama de la esperanza en sus seguidores. Lo que hizo que este romance fuera tan especial, más allá de la evidente y magnética atracción entre ellos, fue la forma en que, al menos al principio, optaron por manejar su relación en medio de la vorágine de la atención pública. A diferencia de otras parejas de celebridades que en ocasiones parecen convertir su vida privada en un libro abierto para el escrutinio de las masas, Atay y Serenay eligieron un camino más discreto, un oasis de privacidad en medio de la tormenta mediática. Esta reserva, lejos de apagar la curiosidad, solo sirvió para avivarla aún más, alimentando el misterio y el deseo de saber más. Querían proteger su espacio, su intimidad, esa burbuja de normalidad en un mundo donde cada paso, cada gesto, cada palabra es analizado hasta el último detalle. Sin embargo, hubo momentos, fugaces apariciones públicas conjuntas, alguna que otra entrevista donde las miradas cómplices o las evasivas calculadas dejaban entrever lo que todos sospechaban: estaban juntos, viviendo un momento muy bonito, un capítulo especial en sus vidas que se desarrollaba bajo los focos pero con un guión propio. La serie Medcezir se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural, una historia que cautivó a una generación entera. Y gran parte de su éxito arrollador se atribuye indudablemente a la dinámica arrolladora entre Yaman y Mira. A Atay con su aire de chico duro, con esa mirada intensa y ese aura de vulnerabilidad oculta, y Serenay, desplegando toda su belleza, su carisma innato y su talento para dar vida a una joven compleja y apasionada, formaban una pareja cinematográfica, un dúo perfecto cuya conexión trascendía la pantalla. Sus escenas juntos eran de una intensidad palpable, cargadas de pasión, de drama, de esa chispa que solo surge cuando dos almas se encuentran y se reconocen. Capturaban la esencia de una historia de amor juvenil, de esas que te atrapan y no te sueltan, resonando profundamente con una audiencia joven y vibrante, que se veía reflejada en sus luchas, en sus anhelos y en la intensidad de sus sentimientos. Pero su relación, para deleite de sus fans, no se limitó a la ficción. Los rumores se hicieron más fuertes, casi un murmullo constante cuando se les empezó a ver juntos fuera del set,
en citas discretas, en eventos privados, compartiendo momentos que la prensa gráfica, siempre al acecho, no tardó en capturar. Esas imágenes, borrosas o nítidas, se viralizaron al instante, confirmando, sin necesidad de comunicados oficiales, la magnitud de su conexión. Y es que cuando dos personas con tanto talento, con tanto carisma, con una luz propia tan potente se enamoran, es difícil que ese amor pase desapercibido. Serine Sarkaya ya era una figura consolidada en el panorama del entretenimiento, una actriz y modelo reconocida, coronada en concursos de belleza y con una carrera en un ascenso meteórico. Atayu Ulusoy, por su parte, había saltado a la fama de la mano de Feria, y se había consolidado rápidamente como uno de los galanes más codiciados y admirados de Turquía, un ícono de la juventud y el atractivo masculino. La unión de estas dos estrellas, dos titanes de la industria, generó una expectativa enorme, casi eléctrica. Se les veía y se les sigue viendo en la memoria colectiva, como la pareja dorada del momento, la representación perfecta de la juventud, el éxito imparable y el glamour deslumbrante en el vasto y competitivo mundo del entretenimiento turco. Su relación se convirtió en un referente en un capítulo emblemático de la historia reciente de la televisión y el espectáculo en Turquía. Su relación se mantuvo durante un tiempo considerable, tejiendo una historia que, aunque discreta, dejó una huella imborrable. Crearon una base sólida de fans, una legión de seguidores que apoyaban incondicionalmente su unión, tanto en la ficción como en la vida real. Recuerdo, y estoy seguro de que muchos de ustedes también, ver en las redes sociales cómo los seguidores creaban montajes artísticos, compartían sus escenas favoritas de la serie una y otra vez, y expresaban en cada comentario sus deseos más profundos de que su amor en la vida real fuera tan duradero, tan épico como sus personajes en la ficción. Era un amor que trascendía el mero entretenimiento, que inspiraba, que generaba conversaciones, y que, de alguna manera, se sentía genuinamente real para una gran parte de la audiencia, creando un vínculo emocional que iba más allá de la pantalla. Por supuesto, como en toda relación de celebridades, especialmente en el efervescente y a menudo implacable mundo del espectáculo, hubo rumores y especulaciones que surcaron los mares de la prensa. Se habló de altibajos, de momentos de tensión, de posibles rupturas y reconciliaciones. Los medios turcos, maestros en el arte de la narrativa dramática, son expertos en amplificar cualquier mínima señal, cualquier susurro, convirtiéndolo en un titular. Sin embargo, a pesar de las olas de rumores, la pareja siempre demostró una notable resiliencia, manteniendo un perfil relativamente bajo, y lo que es más importante, centrándose en sus carreras. Y es que a pesar de la intensa atención mediática, ambos demostraron ser profesionales excepcionales, dedicados a su arte, capaces de separar la vida personal de sus compromisos laborales. Atayu Ulusoy continuó cosechando éxitos, consolidando su estatus de estrella con proyectos de gran envergadura como Yerde, donde demostró una madurez actoral impresionante, y más tarde con la exitosa serie internacional de Netflix The Protector, que le abrió las puertas a una audiencia global. Serine Sarkaya, por su parte, también trazó una carrera ascendente impresionante, protagonizando películas y series de gran impacto como Medcezir, y luego cautivando al público con su talento en producciones como Fi y la reciente Sameran. A pesar de sus carreras individuales florecientes y de que sus caminos se separaron en el plano personal, la sombra de su icónico romance en Medcezir y de su relación pasada a menudo los acompañaba, generando comparaciones constantes y encendidas discusiones entre los fans, que nunca olvidaron la magia que compartieron. Lo que hace que este romance sea particularmente memorable, lo que lo eleva por encima de otras historias de amor de celebridades, es que marcó un hito significativo en la carrera de ambos y, en cierto modo, definió una era para el entretenimiento turco. La química en pantalla era tan poderosa, tan magnética, que los espectadores genuinamente deseaban, anhelaban, que su amor fuera real, y cuando las pruebas de ello empezaron a surgir, fue como si un sueño compartido se hiciera realidad para millones. Se convirtieron en un referente de pareja joven, exitosa y con un magnetismo innegable, y su historia, entrelazada con la de Yaman y Mira, se convirtió en parte integral del folclore moderno de la televisión turca, un capítulo dorado que se recuerda con cariño y admiración. Pero, como en la vida no todo dura para siempre y las historias de amor, incluso las más épicas, a menudo toman giros inesperados. Aunque mantuvieron su relación con una admirable discreción, las noticias de su separación también surgieron en su debido momento. Y aunque fue un momento de decepción para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su unión, es importante recordar que las relaciones personales de las celebridades son intrínsecamente complejas.
Atravesadas por las exigencias de sus carreras, la constante exposición y la presión pública, y a menudo no tienen finales de cuento de hadas idílicos. Lo que verdaderamente perdura, lo que se queda grabado en la memoria colectiva, es el legado de su tiempo juntos, tanto en la ficción que nos conmovió como en la vida real que admiramos, y el profundo impacto que tuvieron en el corazón de sus fans, quienes guardan un lugar especial para ellos. En resumen, el romance entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya fue mucho más que una simple relación entre compañeros de reparto que compartieron un proyecto exitoso. Fue una historia que comenzó en el set de Medcezir, una semilla plantada en tierra fértil de talento y atracción, que floreció para cautivar a millones de espectadores por su química innegable, su intensidad y su autenticidad. Se convirtió en uno de los romances más comentados, más deseados y más queridos del panorama del entretenimiento turco. Nos mostraron que la magia que vemos en pantalla, esa conexión especial, a veces puede extenderse a la vida real, creando momentos inolvidables. Y aunque las cosas cambien, aunque los caminos se separen, los recuerdos, la admiración y el impacto de esas conexiones genuinas, de esa chispa que compartieron, permanecen intactos, resonando en el corazón de quienes fueron testigos de su historia. Y hasta aquí llegamos con este recorrido por la fascinante historia de Aatai y Serrini. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis profundo, que les haya traído esos recuerdos nostálgicos de Medcezir y la intensidad de Yaman y Mira, o que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre esta icónica pareja. ¿Qué les pareció su relación? ¿Eran fervientes fans de Yaman y Mira, de la pareja en la vida real? Me encantaría leer sus pensamientos, sus opiniones, sus recuerdos más preciados en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son el alma de este canal, lo que lo hace vibrar y crecer. Antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, les ha emocionado o les ha traído buenos recuerdos, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Un simple me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que amen. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con cualquiera a quien crean que le pueda interesar esta historia, o simplemente para revivir juntos la magia de Aatai y Serrini. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra creciente comunidad para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del fascinante mundo del entretenimiento. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más pasión por lo que amamos. Cuídense mucho y hasta la próxima.